mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy en esta clase vamos a desenmarañar todos los secretos de los geles magnéticos ojo de gato corazón. Vas a aprender cosas como cuáles son los diferentes tipos de ojo de gato que hay, cómo identificarlos, los imanes más recomendados, cómo utilizarlos, en fin, muchas cosas. Y vamos a comenzar con los tipos de gel ojo de gato. Bien, belleza. Aquí voy a comenzar recomendándote los basiquísimos que creo que debes de tener, que son estos dos, que son los White Cat Eye, son el color blanco. Yo los tengo en dos tipos de partículas diferentes. Primero te voy a mostrar este, que es de la marca UR Sugar. Los dos son blancos, belleza, pero la diferencia, como te lo digo, son el tipo de partículas magnéticas que tiene cada uno. Como en lo que es la gama de ojo de gato vas a encontrar estos que son como más brillantes, más shimmer, que sus partículas son un poquito más grandes, más pesadas y te van a dar este efecto así como más brillante, que se ve como más glitterioso, belleza. Bien, y por otro lado vamos a tener los que son de efecto más glaze, más soft, como esto, que este también es blanco, pero sus partículas son mucho más finas y puedes ver que el efecto es distinto, completamente diferente. Los dos son muy bonitos, pero dan un terminado, un acabado muy diferente. Así que para mí, pues hay que tener de los dos porque uno nunca sabe cuál le va a gustar más a nuestra clienta. Y mira, aquí te muestro los dos para que puedas identificarlos juntitos, como uno se ve como más glitterioso, como con más shimmer, y el otro se ve mucho más sofisticado, mucho más diminutas esas partículas. Entonces aquí lo voy a aplicar en una base negra para que puedas ver bien el acabado y se note muchísimo. Observa aquí cuando estoy activando ya las partículas, lo estoy haciendo con el mismo imán, pero observa cómo es muy diferente el efecto. El efecto que te va a dar uno y otro es completamente diferente. A mí me encantan los dos, pero como te digo, bueno, son completamente distintos. Bien, entonces esto es importante de recalcar porque en este tipo de partículas vas a encontrar en una cantidad de infinidad de colores. Pero estos que son los básicos, los blancos, la peculiaridad es que tú vas a poder combinarlos con distintas bases de color, como por ejemplo en este caso tengo base negra, pero podría ser de cualquier color. Y también vas a poder combinarlos con tus geles jelly o geles vitral de estos cristalinos para también de esta manera modificar los colores y mira qué lindo efecto queda. Bien, ahora en cuanto a los geles magnéticos que ya tienen color, como este rojito con el que te voy a mostrar, a veces nos encontramos con un problemita de que al aplicarlos el color no queda como que muy nítido, muy fuerte. ¿Qué hacer en ese caso? Esto es lo que yo te propongo. Vas a aplicar la primera capa de tu gel magnético de esta manera y la primera capa vamos a bloquear las partículas magnéticas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a pasar el imán por debajo de la uña. Observa cómo se bloquean todas las partículas magnéticas y solamente me permite ver el color de base de mi gel. Esta va a ser mi primera capa, la cual me va a servir para acentuar el color, para que al momento ya de terminar la aplicación ese color me quede bien nítido, bien brillante, bien parejito. Entonces esta capa la voy a curar así, de esta forma. También lo que puedes hacer es aplicar la primera capa de, por ejemplo, hubiera podido utilizar un gel rojo más intenso, un esmalte en gel normal rojo, o sea, una base del mismo color de tu gel magnético, o un gel jelly rojo también directamente. Pero esta es otra versión que quería mostrarte porque también es un truco súper bueno. La segunda capa, ahora sí aquí ya activamos las partículas magnéticas de esta forma y ahora sí tu color va a quedar mucho más bonito porque pues la primera base te va a servir para intensificar el color de tu gel magnético y de verdad que no hay pierde. En tu dedito lo vas a hacer igual pasando el imán por debajo y este color hermoso, precioso. Aquí te dejo el código, va a aparecer en la pantalla. Por si te gustó y quieres buscarlo, pues lo encuentras así, de la marca Born Pretty con ese código. Bien, ahora vamos a pasar, corazón, a los imanes, los tipos de imanes más recomendados y cómo utilizarlos. Estos que estás viendo en la pantalla, estos pequeñitos imanes, son imanes de neodimio.
El neodimio es un material magnético que, bueno, es de lo mejor que hay en imanes y yo los utilizo a veces para potenciar mis imanes o para que imanes que de pronto no tienen mucha potencia, yo con esto los pueda, como este por ejemplo, a veces me gusta potenciarlo con un pequeño imán de neodimio, que es uno de mis favoritos, y de esta manera todos mis geles magnéticos quedan preciosos y se ven hermosos, porque también es muy importante el tipo de imán que vas a utilizar para que realmente esas partículas sean bonitas. Y aquí te lo voy a estar mostrando con diferentes imanes que vamos a estar probando cómo te van a dar diferentes resultados utilizando el mismo gel. Para todo voy a utilizar el mismo gel, belleza, para que podamos ver los diferentes efectos que nos dan los imanes. Este que te acabo de mostrar es mi favorito y principalmente para lo que yo lo utilizo es para activar las partículas y digamos la parte básica de lo que es la aplicación de un gel magnético es la activación, llevando todas las partículas magnéticas hacia el centro de la uña de esta forma. Entonces, ¿cómo se activa? Pasas el imán desde los dos laterales, izquierda a derecha, y hacia la punta, concentrando hacia el centro todas las partículas magnéticas para que ese brillo luzca de esta manera. Y aquí en la pantalla está apareciendo también el código de este colorcito hermoso, por si te gusta, que también es de la marca Born Pretty. Bien, entonces así es como estaría quedando. Mira qué belleza, ya activado, se ve hermoso, y así es como utilizo yo este imancito. Ahora también tengo este otro imán que también es de mis favoritos. Este nos va a dar un efecto muy diferente, un efecto ya de diseño súper interesante, que como puedes ver tiene dos extremos. La verdad es que solamente utilizo el extremo que tiene las bolitas, que ahora te voy a mostrar cómo se utiliza. Primero activas tus partículas magnéticas llevándolas al centro de la uña. Ya que están activadas, ahora sí tomas este imancito y lo que vas a hacer es acercarlo y te va a ir formando como pequeñas florecitas de esta forma. Esa textura me encanta, me parece que se ve súper linda y esa pues es la manera en que lo utilizo. Entonces creo que es el único uso que yo le doy, pero me parece súper lindo y te lo recomiendo, de verdad que se ve muy muy bonito. Obviamente ya después de esto tú podrías hacerle ahí algunos otros arreglos ya con otro tipo de técnicas de mano alzada y demás cosas, o aplicando otro tipo de detalles como cristales y demás decoración para realzar mucho más el efecto, pero pues básicamente ese es el efecto que te da. Y del otro lado es como para hacer trazos o líneas. La verdad es que no lo utilizo mucho, no le encuentro mucho sentido o no me gusta mucho digamos el efecto que queda, pero te muestro. Básicamente la idea es que tú lo pasas de esta manera sobre tu gel magnético y se van a formar como pequeños trazos o líneas, una textura diferente, en mi opinión un poco extraña, que no me gusta mucho, así que bueno, de ese extremo este imancito prácticamente no lo utilizo. Otro que sí utilizo muchísimo, que te voy a mostrar a continuación, es esta barrita. Esta barrita sí me gusta mucho y esta también tiene dos extremos. De un lado pues es un imán liso, completamente así recto, y del otro lado donde tenemos la S, pues son como dos imanes que están ahí partidos. Ahorita te voy a mostrar cómo lo utilizo. Con la barrita, la parte más larga, también te sirve para activar las partículas. Se activa de esta manera, llevándolo solamente a un lateral, de forma recta, como estás viendo, así. Del otro lado haré lo mismo. Y finalmente también por la parte de abajo, igual, la activación normal, belleza, concentrando las partículas al centro. ¿Cuál es la diferencia? Pues en principio, pues desde la posición, la forma del imán es completamente diferente. Las partículas se dirigen como que en línea recta y pues el resultado es otro. Así es como quedan. Y ahora del lado de la S, ya que está activada, las partículas simplemente lo colocas encima y te va a dar ese efecto como de una línea curva súper interesante, súper lindo, que también puede servir mucho en diseño y que pues sí, me gusta mucho también utilizarlo. Ahora también puedes utilizarlo para deslizar o movilizar las partículas y concentrarlas hacia un extremo de la uña,
en caso de que tu diseño así lo requiera. Entonces, como esto moviliza las partículas en línea recta, pues lo puedes utilizar para llevarlas de esa manera hacia una sección de la uña en particular que tú quieras que se concentren, y de esa manera estaría quedando. Así que sí lo utilizo bastante, y la verdad es que sí me gusta mucho. Y además fíjate cómo la activación de partículas lo hace de una forma muy uniforme, que queda pues un brillo muy bonito. Ahora, este es de los más recientes que he adquirido. Es una barra metálica también que tiene los imanes en los extremos de este lado. Los imanes son redondos y son más grandecitos que en comparación del primero que te mostré. A veces también le pongo el pequeño imán de neodimio para potenciarlo, dependiendo si es que lo necesito, pero a veces, generalmente no. Entonces lo utilizo para activarlo de esta manera, y mira, me encanta porque fíjate qué bonito hace la activación. Como es más grande, como que también moviliza las partículas de manera más uniforme, y pues las realza muchísimo. Además me gusta que es pesadito, y pues la manera de manipularlo pues se hace muy cómodo. No sé, me está gustando mucho este imán, y sí, también te lo recomiendo. Es una barra metálica que tiene los imanes en los laterales, y mira qué bonito. También he visto que lo utilizan haciendo movimientos circulares, como te estoy mostrando ahorita, para concentrar como que las partículas bien al centro. Yo sigo practicando ese movimiento, todavía no me sale 100% bien. Tiene muy poquito que tengo este imán conmigo, pero me está gustando mucho utilizarlo. Mira qué lindo que deja. Siento que las partículas quedan aún más brillantes con este imán. No sé, es lo que yo alcanzo a percibir. Y también tengo estos imanes que son de los primeros que salieron cuando aparecieron los imanes, los geles magnéticos. Son estas como paletitas. La verdad es que ya casi no las utilizo. Te las muestro porque son clásicas, pero no las utilizo ya prácticamente, y básicamente su único uso es de hacer este efecto de línea recta, que según el sentido en el que tú colocas la paletita, pues va a quedar la línea recta, vertical, horizontal, diagonal, según como tú quieras. Ese es el efecto principal. Ahora, si quisieras movilizar las partículas o concentrar, activar las partículas al centro con este imán, fíjate cómo no funciona igual. O sea, es el mismo gel, pero fíjate cómo cambia completamente el resultado con un imán que, bueno, no es apropiado para eso. Observa cómo estoy haciendo exactamente los mismos movimientos, pero no logro activar al 100% ese brillo que observaste en las anteriores aplicaciones. Entonces, por esta razón es muy importante también que al momento de que tú trabajes con tus geles magnéticos también pues elijas un imán adecuado, sí, porque muchas veces se frustran, no me sale, y simplemente es que estás utilizando un imán incorrecto. Observa, ya con un imán adecuado, de buena calidad, de una mejor calidad, fíjate cómo exactamente posicionándolo de la misma manera, el resultado es completamente otro corazón. Entonces mucha atención con eso también, que también el tipo de herramientas que estás utilizando tiene mucho que ver para que obtengas un resultado bonito. Del lado de la paletita, viste que tiene un imán redondito. Ese sí es que a veces lo utilizo para realizar este efecto de sonrisa cuando quiero un diseño así como que en French. Entonces simplemente deslizando con ese imán redondo hacia la punta, de esa manera concentro las partículas hacia la punta y se forma pues la línea de sonrisa. Digamos que es el principal uso que le doy a ese imán redondito. Y también tengo estas barritas. Por último, estas barritas que son pues dos imanes largos simplemente. Básicamente, para que los uso, yo los uso de esta forma, haciendo una T. Y esta T me sirve también para realizar otro efecto en zona de sonrisa para el French. O sea, primero voy a activar las partículas, que también se puede activar con las barras magnéticas, pero pues a mí últimamente me gusta más hacerlo con este imán. Entonces activo las partículas, llevo al centro todas las partículas, y ya que tengo bien activadito mi gel bien brillante, voy a colocar la T sobre mi uña de esta forma. Y se va a formar una línea de sonrisa bien marcadita, como puedes ver, de esta manera.
Esto queda precioso también con los geles que son de 2 colores, que te van a dar 2 tonalidades diferentes, que son un tipo de gel magnético que así son. Ese efecto queda precioso. Y también lo utilizo de esta forma con una aguja. Esta es una aguja simple, bellezas, agujas que son para coser estambres, lanas gruesas. Es una aguja gruesita, la coloco en el imán de esta manera y de esta manera también la utilizo para delinear zona de sonrisa. Y no solamente zona de sonrisa, porque ya que eso te permite como que más precisión en el trazo, puedes incluso crear como que dibujos o no sé, líneas rectas, secciones. Eso es imaginación, belleza, y dependiendo de tu creatividad puedes hacer muchas cosas con estas herramientas. Entonces mira, aquí te muestro, por ejemplo, voy a hacer una pequeña textura. De esta forma también, si necesitas como que trazos más finitos, podrías cambiar a una aguja más delgada para tener como que mayor precisión, o digamos como puntitos más finitos que podrías hacer. Mira qué lindo que queda. Y ahora por último te voy a mostrar algunas ideas de diseños ya terminados utilizando ojo de gato. Estos son algunos ejemplos para que tengas inspiración. Aquí por ejemplo estoy utilizando el básico blanco, pero con diferentes colores de base en geles jelly. Mira, observa, y ya después le hice estampados para completar el diseño. Aquí también tenemos ya el efecto de color con geles jelly, geles vitrales y un estampado con stamping normal. Este diseño es de Halloween. Aquí la base es negra, después está el ojo de gato y después el color jelly. Y mira qué lindo que se ve, siempre con los básicos blancos, que son los que yo te recomiendo que no te pueden faltar. Aquí tenemos ya un poco más de diseño. Observa, del lado derecho hice unas flores en tipo vitral. Mira qué lindas que se ven. Las flores son las que están en ojo de gato, y en cambio del lado izquierdo vas a observar las flores son en mano alzada, y el fondo, la base, es en la que está con el gel magnético ojo de gato. Aquí también tenemos otras flores utilizando para realizar los pétalos gel ojo de gato. Mira qué bonito se ve, y ese contraste mate con el brillo del ojo de gato. Y finalmente este otro efecto donde utilizo ornamentos metálicos que se hacen con pigmento chrome para lograr ese efecto tan bonito. Ambos en la base son con ojo de gato, en la parte de arriba con el blanco básico de shimmer y abajo en el efecto glaze. Y bueno, de todos estos diseños, el paso a paso lo puedes encontrar en mi perfil de Facebook, que te invito a seguirme también por allá, porque por allá también te comparto muchas ideas y técnicas y más cositas de uñas que te van a servir y que complementan todo lo que les comparto también aquí por YouTube. Llegamos al final de este video. Por mi parte ha sido todo, corazón. Te envío un abrazo. Espero que esta clase te haya sido de mucho provecho y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.